Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, profesor el máster en Seguridad, Defensa y Geoestratégica. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Es un placer estar otra vez juntos ustedes. Igualmente, Carlos. Encantados de volver a tenerte por aquí en el momento en el que la tensión no ha parado en verano, tampoco tiene visos de parar en este mes de septiembre. Estamos muy pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, de la presión sobre Netanyahu, con manifestaciones en las últimas horas, con Reino Unido llevando a cabo un embargo y también, con Estados Unidos que da un ultimátum, ¿no? Dice que en 2 semanas se acepta el acuerdo o se levantan de la mesa de negociaciones. Vemos cada vez más tensión y sobre todo más frentes abiertos, ¿no? Más problemas para el primer ministro de Israel. Sí, en efecto, pero aquí lo que hay que tener claro es un poco el trasfondo de la cuestión. El trasfondo es que Israel lo que pretende, y como ya ha anunciado, es descabezar tanto políticamente como militarmente a esa organización terrorista que es Hamas, y no va a cejar en el empeño, ¿no? En el sentido de que también otro de los requisitos eran que se liberasen pues todos los rehenes, y hemos visto pues que hace 2 días asesinaron cruelmente pues a estos a estos 6 rehenes. Si bien es cierto que tanto la presión internacional externa como interna, pues digamos cada vez es mayor frente a la política en materia de defensa pues que está llevando Netanyahu, ¿no? Pero quizá internamente no sea tan crítica con la operación en Rafah o en la Franja de Gaza, sino con un poco una situación de desesperanza pues ante la situación de los rehenes, ¿no? Yo me decanto más en esa vía, ¿no? Las manifestaciones que se están dando lugar internamente en Israel. Lo que también es una realidad es que Estados Unidos, la administración de Biden, lo que pretende es intentar alcanzar un acuerdo de paz antes de las elecciones. Y entonces el hecho de anunciar que si no se llega a un acuerdo en los términos que se está planteando, pues se levantarían de la mesa, es presionar a Netanyahu, presionar a Israel para llegar a un acuerdo. Pero vuelvo a repetir que Netanyahu es un político de raza, es un superviviente, y así lo ha demostrado, y parece que ese acuerdo de paz es contrario a los intereses que he dicho al principio, ¿no? Descabezar militarmente a Hamas y garantizarse, como se dice, la paz de los vencedores, ¿no? Garantizarse una etapa, por lo menos, de estabilidad que obviamente pues Hamas no le permite, dado que siempre está acechando a Israel con esas acciones terroristas, ¿no? Netanyahu, obviamente, pues también está llevando a cabo una huida hacia adelante porque todos conocemos también su escenario judicial, ¿no? Y quizá lo que está intentando es ganar tiempo para de aquí a las elecciones de Estados Unidos, y en el caso de que Donald Trump pues sea el vencedor, el presidente de Estados Unidos, pues sí que le daría un balón de oxígeno a Netanyahu, ¿no? Bueno, pues pendientes de Netanyahu, cada vez con más problemas, con más presión internacional, también nacional, cada vez más presión interna, como decíamos, con estas manifestaciones. Vamos a mirar precisamente a uno de los detractores de Netanyahu, a Erdogan, que, en este momento en el que hay tantos bloques, ¿no? En lo que concierne a la geopolítica, con Rusia y China, que están en un lado, con Estados Unidos, con Israel, con Reino Unido, con la OTAN, que están en el otro. Vemos que Turquía siempre intenta estar en medio, intenta jugar a muchas bandas y no sé si le va a salir de todo bien. Claro, la última noticia es que se acercan los BRICS. Básicamente ya ha formalizado su solicitud y el propio Erdogan ha aceptado ir a la cumbre que va a tener lugar el próximo mes en Kazán. ¿Cómo ves estos movimientos por parte de Turquía? Y sobre todo quiero preguntarte si es algo que debe preocupar tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Bueno, Turquía siempre ha jugado pues, a navegar en 2, 3 aguas, ¿no? Por así decirlo. Ya en el año 1963 pues, se firmó ese acuerdo de Ankara, y en el año 1999 se oficializó la candidatura para que Turquía formase parte de la Unión Europea.
Estamos en el año 2024 y la Unión Europea, pues como siempre, le ha estado dando largas, ¿no? Erdogan, que es una persona que es un nostálgico del imperio otomano, ¿no? Tiene esa visión imperial, como Putin sí que tiene esa visión de la antigua Unión Soviética, pues Erdogan es una persona pues nostálgica de esa visión imperial y recordemos que el segundo mayor ejército de la OTAN es el ejército turco y la importancia de su posición estratégica a la que se ha recurrido en numerosos conflictos a la hora de ser como base de operaciones, ¿no? Y recordemos pues, las bases militares que tiene Estados Unidos y de ahí el interés que tiene estratégicamente Estados Unidos. La maniobra que está llevando a cabo Erdogan, y también es una declaración de intenciones, pues es acercarse a ese otro bloque que se está definiendo, un bloque cada vez mayor, que es un bloque que se enfrenta o que está enfrente del bloque occidental liderado por Estados Unidos y este bloque en el que se encuentra China, Rusia, Irán, ahora esa alineación de estos países BRICS y vemos pues como Erdogan pues está dejando, por así decirlo, querer en este bloque. Recordemos que Arabia Saudí intentó formar parte de los BRICS y fue Estados Unidos que neutralizó pues esa aspiración y veremos que en el caso de que Turquía pues pretenda ser oficialmente un país que forme parte de los BRICS, pues probablemente Estados Unidos pues maniobre en ese sentido debido a que Turquía es un país miembro de la OTAN y sería el primer Estado miembro de la OTAN que formase parte de los BRICS. Los BRICS, bueno, no es una alianza como la OTAN como tal, sino que al final es un foro en el que pues, estos estados pues, comparten esa visión comercial, económica, estrechan pues, lazos económicos, comerciales pues, de interés. No obstante, vuelvo a repetir que esta es una maniobra importante llevada a cabo por Erdogan y es una declaración de intenciones y es una llamada también pues, a este bloque occidental y a la propia Unión Europea. Bueno, pues hablando de desafíos y de declaración de intenciones, te quiero preguntar también por el viaje del presidente ruso, Vladimir Putin, que también ha sido protagonista en las últimas horas, por su viaje a Mongolia y sobre todo, bueno, pues por este desafío a la orden de arresto que sigue vigente en su contra. Quiero saber cómo calificas, cómo valoras este viaje del presidente ruso. Sí, bueno, Mongolia es uno de los países que tiene suscrito pues, el convenio de Roma. Recordemos que en el año 2023, en la cumbre de los BRICS que se celebró en Sudáfrica, pues Putin decidió no viajar porque Sudáfrica no le pudo garantizar que no fuese detenido por esa orden de detención que está en vigor desde hace pues, un año y pico por parte del Tribunal Penal Internacional. En este caso, Mongolia sí que le ha garantizado el hecho de no ser detenido. Yo entiendo que Mongolia recurre al artículo 98 del Estatuto de Roma, que lo que viene a decir es, o la interpretación que se da, es que los mandatarios internacionales pues gozan de esa inmunidad diplomática, ¿no? Yo entiendo que, digamos, que se han acogido a este precepto del Estatuto de Roma. Esta visita tiene una importancia, es muy importante, ¿no? En el sentido de que vemos cómo esa visión que tenían algunos geoestrategas o expertos en geopolítica que venían a decir que Rusia se encontraba aislada, pues vemos que cada vez va estrechando lazos o vínculos, tanto comerciales, económicos, en materia incluso de cooperación, de defensa, como Corea del Norte, y en este caso, o la Organización de Cooperación de Shanghái, y en este caso, históricamente, recordemos que Mongolia pues siempre ha tenido esa vinculación histórica con Rusia. Mongolia es un país, un estado, pues que actualmente no tiene un desarrollo económico importante y entiendo que se va a favorecer de esta relación comercial económica
con Rusia, en el sentido de que Rusia, pues entiendo que le suministrará tanto el gas como el petróleo pues a unos precios pues muy asequibles, que sin duda, vuelvo a repetir, van a ser fundamentales pues en esa progresión, evolución económica de Mongolia. Bueno, pues pendientes de Mongolia, del presidente ruso Vladimir Putin. Carlos, si te parece, antes de terminar, te quiero preguntar también por el ataque ruso que ha tenido lugar en Poltava. Se está hablando ya de más de 50 fallecidos, un ataque a una institución militar en Ucrania que, bueno, de momento es el mayor ataque en lo que llevamos de año. Vemos una escalada después de la incursión en Kursk. Ahora, bueno, pues estas respuestas, ¿no?, estos ataques por parte de Rusia, después también de ataques masivos en Kiev que han tenido lugar durante los últimos días. Parece que sigue escalando la tensión y en este caso los ataques brutales por parte de ambos bandos. Bueno, venimos tiempo ya alertando de esa escalada de tensión regional y aquí lo que pasa, la situación actual en el conflicto armado es que por un lado hemos visto que esa ofensiva en la región de Kursk, ese avance que ha tenido Ucrania, pues ha sido un avance muy limitado en el sentido de que yo entiendo que en un inicio pues el objetivo era alcanzar esa central nuclear de Kursk para en un futuro pues negociar con Rusia y llevar a cabo un intercambio de titularidad o de control de, por un lado, la central nuclear de Kursk por la central nuclear de Zaporilla, que como sabemos está en manos de la Federación Rusa, y aparte tomar alguna ciudad de cierta entidad y conseguir que Rusia hubiese detraído parte de sus efectivos militares y los hubiese enviado a la zona de Kursk y hubiese dejado desatendida lo que es el este de Ucrania, lo que es en el Donbass, donde realmente Rusia está avanzando de una forma bastante importante. Recordemos que la Federación Rusa tiene bajo control pues, un 30% del territorio de Ucrania. Y claro, con esta ofensiva de Kursk vemos cómo a la hora de sentarse en una mesa de negociación pues no se dan las condiciones óptimas, adecuadas para que Ucrania pues intente llegar a un buen acuerdo. Vemos cómo Estados Unidos ya está valorando la posibilidad de proveer a Ucrania de misiles de largo alcance para que sean empleados en este conflicto, cuestión que, digamos, que elevaría, si cabe más, la tensión regional entre Ucrania y Rusia, ¿no? A mi juicio, la única solución existente en este momento pues es una solución negociada, una cumbre de la paz, pero no como la que tuvo lugar en Suiza, sino una cumbre como la que en su momento se dio en Estambul en el año 2022 y veremos si se reedita esa cumbre, pero estoy convencido que Ucrania va a seguir también llevando acciones militares contra la Federación Rusa para conseguir ciertos avances y a la hora de poder negociar, pues tener ciertas cartas para hablarle de tú a tú a la Federación Rusa. Rusia también, el problema es que normalmente tendemos a personalizar en la figura de Putin, pero recordemos que Putin tiene una serie de figuras a su alrededor, que son los halcones, y que obviamente pues, le están presionando para que en esa escalada de tensión regional, pues obviamente vaya escalando. Y entonces una de las consecuencias pues, ha sido este ataque con, digamos que se apuntan 50 fallecidos, 200 heridos y desgraciadamente pues la cifra veremos que sin duda pues se va a incrementar y desde aquí pues obviamente pues condenamos cualquier ataque, ¿no? Rusia vemos como si se siente cómoda en una guerra de desgaste, ¿no? Ya dijimos en su momento que los servicios, todos los instrumentos del Estado estaban al servicio de esa maquinaria de guerra y Rusia, vuelvo a repetir, está cómoda en esta guerra de desgaste. Lo que hay que evitar es pues, una escalada de tensión que al final realmente llegue a una guerra regional, una guerra total. Y recordemos pues, un suceso que sucedió en el año 1914, que fue cuando se asesinó al archiduque Francisco Fernando, y este hecho motivó o inició esa Primera Guerra Mundial.
Por lo tanto, apelemos pues, a una responsabilidad si no queremos que esto desemboque en una guerra total. Bueno, pues muy pendientes de esta escalada, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muy buen día. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Muchas gracias.